quiero saludar a todos quienes nos escuchan en este nuevo programa de el Think Tank Defensa 21 Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Mariano Bartolomé, que es un referente en los temas de seguridad internacional. Mariano es investigador actualmente y profesor en la Universidad de Camilo José Cela en Madrid, España, pero antes tuvo 4 años en el Colegio Interamericano de Defensa dictando cátedra precisamente sobre las temáticas de seguridad internacional. Es graduado en la Universidad de El Salvador, ya máster en sociología en la Academia de Ciencias de la República Checa, ha realizado estudios de posgrado, postdoctorales de seguridad internacional en la Universidad Complutense de Madrid y ha escrito varios artículos sobre esta temática, ha dado charlas, columnista de varios medios de comunicación y especialmente dentro de sus últimos libros hay uno que nos llama mucho la atención, publicado el año 2021, que se llama Serpiente y Terremotos, Seguridad y Defensa en el siglo XXI. Bienvenido, Mariano. Muchas gracias por la invitación, Juan Eduardo. Encantado de estar aquí. Muchas gracias a ti por compartir tu tiempo. Y primero quisiera preguntarte, ¿por qué este libro lo titulaste Serpiente y Terremoto? Estos bichos, ¿verdad?, que atacan a mansalva, que se arrastran por la tierra. De los terremotos acá en Chile tenemos mucha experiencia. Que Contame. ustedes de eso saben, ustedes de eso saben. Bueno, en realidad yo tuve la suerte de escribir muchos libros, o digamos tres o cuatro por lo menos antes, y todos se llamaban Seguridad Internacional con alguna otra palabra acompañando. De hecho, tuve la oportunidad de escribir un libro en la NEPE, eh, que se llamaba La Seguridad Internacional en el siglo XXI, más allá de Westfalia y de Clausewitz. Y entonces estaba dándole vueltas a algún título que rompiera un poquito con el patrón, que introdujera un poco de originalidad, y tomé, y esto lo explico en la introducción del libro, dos hechos. Uno de ellos tiene que ver con el que fue director de la CIA en la época de Bill Clinton, el almirante Woolsey, que cuando comparece ante la bicameral del Senado, que le toman de alguna manera examen antes de aprobar su pliego, él hace una suerte de metáfora y dice que el mundo de la posguerra fría era, a su juicio, más peligroso, más pródigo en amenazas que el de la Guerra Fría. Y entonces él dice, miren, el mundo de la Guerra Fría era como un bosque o como una selva donde había un gran dragón, un enorme dragón muy feroz, en referencia a la Unión Soviética. Ese dragón ha desaparecido, pero ahora tenemos una selva que está plagada, está infectada de pequeñas alimañas, de pequeñas serpientes, y en cierto punto es más, y yo coincido y me parece muy, muy gráfica la metáfora, es más peligrosa una selva infectada de serpientes, escondidas y que te pueden atacar desde cualquier lugar, Juan, que una selva donde hay un solo gran dragón que es claramente percibido. Entonces, lo de las serpientes viene por ese lado, y lo de terremoto refiere a una frase de un historiador muy conocido que se llama Hobsbawm, Eric Hobsbawm, que él decía que en su último libro, que estábamos transitando un mundo donde las placas tectónicas estaban en movimiento, se estaba reacomodando todo. Y eso que no vio lo de los últimos 2 semanas, ¿no? Vaya a saber qué hubiera dicho. Entonces, un poco la idea del reacomodamiento, de la fluidez, de la volatilidad que nos indica Hobson con la idea de terremoto, y la multiplicidad de amenazas que nos indica Woolsey con serpientes, son dos elementos que me parece que están presentes en el escenario internacional contemporáneo en términos de seguridad y defensa, y me pareció original y digo, bueno, pongámoslo en el título. No, está muy original, por cierto, y ya se van a cumplir 5 años de la publicación de este libro. ¿Cómo has visto? Porque esto fue antes incluso de la invasión de Rusia a Ucrania, y han pasado muchas cosas. Ahora, tal como tú estás recordando, estas 2 semanas, ¿verdad? Con el regreso de Trump, que tú viviste allá en Estados Unidos, ya viviste cerca, ¿verdad? Todo lo que fue el proceso. ¿Qué es lo que vislumbraste en tu libro que se está viendo hoy día, o qué cosas hoy día te gustaría aclarar que se están en el nuevo orden internacional? No, bueno, yo de alguna manera lo que planteaba en el libro era que si uno revisaba
el escenario internacional de las primeras 2 décadas del presente siglo, lo que veía era que una gran fuente de amenazas estaba dada por amenazas de naturaleza transnacional, que estaban protagonizadas por actores no estatales y que tenían una forma de ejercer la violencia como una herramienta racional de política que estaba fuera de los patrones convencionales, lo que nosotros damos en llamar una forma simétrica de empleo de la violencia. Y por el otro lado, era un mundo que el de las 2 primeras décadas de este siglo, donde había muchísimos conflictos armados, pero eran conflictos que no se ajustaban a la matriz clausewitziana de la guerra, Estado contra Estado, a través de Fuerzas Armadas, sino que por lo menos uno de los dos contendientes era un actor no estatal, se daba en contextos de fallas estatales o de debilidades extremas de los estados. Y yo creo que eso que señalábamos en el libro se ratifica. Lo que yo en el libro eh, indiqué es que de ninguna manera lo que nosotros habíamos visto en el transcurso de las 2 primeras décadas significaba que los conflictos armados o las guerras tradicionales habían desaparecido, sino que esto podía volver a tener lugar. Vos sos un experto en geopolítica y vos sabés que creo que coincidís conmigo en que la geopolítica nunca se fue, ¿no? Exactamente. Entonces, del retorno de la geopolítica es más una frase o un cliché que una realidad. Pero sí es cierto que hubo una época en la cual pareció que estaba un poco desvalorizada la cuestión geopolítica, y la verdad es que ahora sí, yendo al tema de Rusia con Ucrania y de Putin con Zelensky, nos viene a demostrar que las cuestiones geopolíticas y los códigos geopolíticos están muy vigentes y tenemos el tema de Rusia, pero tenemos el tema del Mar del Sur de la China, con las Islas Paracel o las Spratly, y tenemos el tema de Taiwán, y tenemos el tema de Medio Oriente también, el Ártico, que ahora que se deshiela, se transforma en una fuente de conflictos. Entonces, la verdad es que estamos en un mundo, para cerrar la idea, que sigue pródigo en amenazas transnacionales, agreguémoslo el ciberespacio en este punto, donde hay conflictos armados no convencionales, pero donde han vuelto las buenas viejas guerras, de alguna manera, Ujú. como estamos viendo en Europa. Yo recuerdo que cuando hablábamos de América Latina hace unos años, decíamos, bueno, América Latina junto con Europa son los únicos continentes donde no hay conflictos armados en desarrollo. Ahora tenemos que sacarla a Europa de ese listado porque por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, tenemos un conflicto armado interestatal en pleno desarrollo. Es decir, el mundo tiene un nivel, me parece a mí, de conflictividad producto de la confluencia de estos tres elementos: amenazas transnacionales, conflictos no convencionales y conflictos convencionales, que es realmente muy, pero muy alto. Bueno, junto con coincidir contigo que la geopolítica goza de buena salud y que nunca murió, ¿ya? Este concepto que tú manejas de las amenazas transnacionales, también se ha puesto en boga el concepto de nueva amenaza. Pero ¿qué nuevas si son las mismas viejas amenazas con el impacto de la globalización, de los medios, ¿verdad? Que hoy día entrega la Internet y hoy día la inteligencia artificial, fundamentalmente ese tema en el crimen organizado. ¿Cómo tú ves precisamente ese impacto de la globalización en nuestra América Latina? Bueno, en esta tan breve que vos hiciste, Juan Eduardo, y que te agradezco porque me obliga a pensar mucho, en realidad dijiste muchas cosas. Por un lado, el tema de las nuevas amenazas. Yo coincido contigo en que no son nuevas amenazas ya a esta altura, ¿no? Y yo creo que la primera vez que se formuló el concepto de nuevas amenazas,
eran las postrimerías de la Guerra Fría. Yo creo que todavía estábamos en los años 80, pero en algún documento se habló de nuevas amenazas. Así que estamos ya para 40 años casi de nuevas amenazas. Dejemos de llamarlas nuevas amenazas, porque ya casi cincuentonas son, ¿no? Y en América Latina sí puede ser que el concepto haya llegado un poquito más tarde porque está plasmado en el concepto de seguridad multidimensional de la OEA, que es del año 2003. Pero bueno, nuevamente, no tendrán 40 años, pero tienen 20. Entonces, la verdad es que es un concepto ya el de nuevas amenazas que está, me parece, superado. Es un concepto que no aclara nada, en realidad. Y me parece que son en realidad amenazas de naturaleza transnacional, protagonizadas mayormente por actores no estatales, etcétera, etcétera, que están en distintas partes del mundo y con diferentes manifestaciones absolutamente vigentes. Ahora, la realidad camina a una velocidad que es mucho más rápida que nuestra retórica. Entonces, mientras nosotros nos estamos devaneando en estas cuestiones semánticas de cómo llamamos a estas cosas, aparece, como tú bien dijiste, la inteligencia artificial, que viene a poner todo mira, patas para arriba. Eh, Permitime que sea brevemente autorreferencial. Yo en Estados Unidos, en este colegio interamericano que vos referías, yo dictaba una asignatura de ciberseguridad. Perdón, tengo luz que me está dando en el costado. Sí, 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 a ver. Ahí sí, Eh, ahí está mejor. ¿Está bien así? Perfecto. Eh, y en esta asignatura nosotros empezamos a ver en Ciber el tema de las deepfakes, y en 4 años que escasamente yo estuve ahí, me acuerdo que la primera vez que hablábamos de estas cosas eran deepfakes muy rudimentarias, y en 4 años vos tenés cosas de inteligencia artificial que vos, sinceramente, Juan, las estás mirando y no sabes. Yo en estos momentos no sé si estoy hablando con una persona, ahí con una camisa clara, con una corbata azul, o una creación de inteligencia artificial, de la velocidad a lo cual ha progresado y ha avanzado toda esta tecnología. Y esto tiene implicancias en materia de seguridad enormes. Vos recién mencionabas todo este tema de cibercriminalidad. Imagínate que todo lo que tiene que ver con phishing, con engaños, con engaños de identidad y todo, y con esta tecnología los riesgos se multiplican. O sea, yo creo que la inteligencia artificial tiene cosas, como toda tecnología, tiene cosas buenas y tiene cosas malas según cuál sea el objetivo de quien la emplea, ¿no? En el tema de seguridad, la posibilidad de utilizar enormes volúmenes de información a muy alta velocidad nos proporciona insumos invaluables para diseñar políticas de seguridad. Pero también a los delincuentes les proporciona oportunidades de negocios que a lo mejor antes no tenían, ¿no? Y bueno, y como siempre, las discusiones, como la que teníamos recién, y mucho más las legislaciones, van atrás de los acontecimientos, ¿no? Van tratando de ponerse al día y siempre la tecnología me da la impresión a mí que va un paso adelante. Sí, por cierto, por eso es muy importante también los estudios futuros, la prospectiva, ¿ah? Porque vos lo decís, la información es poder, ¿ya? Entonces Seguro. es un elemento importantísimo. Pero volviendo a la realidad de nuestra región, estimado Mariano, también se ha dicho, ¿verdad?, con respecto a las amenazas que vive nuestra región, que nuestro continente es pacífico, pero violento. Es decir, no tenemos guerra entre estados, ¿ya? Pero sí al interior de los estados, bueno, tenemos las tasas más altas de crimen, ¿verdad? En las ciudades de Sao Paulo, Caracas, ¿verdad? Y eso se ha desatado últimamente. ¿Cómo percibes tú, ¿verdad?, la realidad en América Latina en ese sentido? Bueno, una muy, muy interesante pregunta que te agradezco, Juan. Yo creo que la seguridad, el panorama de la seguridad en América Latina tiene dos caras. Según donde vos la mires, te vas a encontrar con una cosa o con la otra. Efectivamente, si vos mirás
eh, a nuestro hemisferio desde la perspectiva de lo que son amenazas convencionales, podríamos decir que efectivamente yo creo que el hemisferio se podría jactar de ser lo que se conoce como una zona de paz, en el sentido de ser una zona integrada por países cuyos gobiernos se han comprometido no a no tener problemas, que los hay como en toda familia, sino a resolverlos a través del diálogo y de la negociación y no a través del instrumento militar. Esto no significa que los países vayan a dejar de tener sus fuerzas armadas, porque es un derecho que les asiste, pero en principio los problemas entre vecinos estamos comprometidos a resolverlos a través del diálogo. El gasto militar latinoamericano comparado con otras partes del mundo es irrisorio lo que se gasta de acuerdo a datos del CIPRI o del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres. Tenemos una red de medidas de fomento a la confianza y la cooperación muy densa, y países que en otro momento nos percibimos mutuamente como hipótesis de conflicto. Y podríamos perfectamente hablar de la Argentina y de Chile. Hoy por hoy tenemos muchas iniciativas conjuntas, tenemos la patrulla antártica, tenemos un montón de... Pasa con Chile y Perú, cómo se ha reencauzado esto. Entonces, la verdad que eh, visto desde ese lugar, me parece a mí que es una situación muy buena comparativamente con otras áreas del mundo. Y hay que velar porque esto siga siendo así, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros miramos a nuestra región, no tanto si querés en términos de defensa, sino en términos de seguridad, ahí el escenario cambia radicalmente, porque a mí sí me parece que es una región que tiene niveles de violencia muy altos, y porque es una región donde por lo menos hay una gran amenaza o gran problemática que alcanza cada uno de los rincones de nuestra geografía y que nos genera muchísimos problemas, y es la de la criminalidad organizada. Yo creo que ahí, hoy por hoy, si vos me preguntaras, ahí está el principal foco de amenaza, no a la soberanía de los países, pero sí al bienestar de nuestras sociedades y a la salud, a la seguridad pública de nuestros habitantes. América Latina siempre decimos que es una región del mundo que está en torno al 10% de la población mundial, Ujú. un poquito más tal vez, y tenemos más del 30% de los homicidios violentos. Durante muchísimo tiempo hemos tenido las zonas más violentas del mundo si uno dejara de lado lugares donde hay conflicto abierto, armado. Si uno mide los niveles de violencia por homicidios cada 100.000 habitantes, dejando de lado otra vez lugares como Gaza, por supuesto no lo podés incorporar a la ecuación, donde no hay conflictos armados abiertos, América Latina tiene niveles de violencia mucho más altos que África o que Asia. Y cuando uno acerca la lupa y trata de ver por qué, descubre que en una buena medida esto está asociado a la criminalidad organizada. Y esto no lo digo yo, esto lo dice Naciones Unidas en sus reportes, amén de muchos otros think tanks. Y tenemos muchas manifestaciones muy diversas de crimen organizado en nuestra región. Yo, en lo personal, creo que todavía al día de hoy, la más peligrosa probablemente siga siendo la que tiene que ver con el cultivo o elaboración, en caso de ser sintéticas, tráfico, comercialización de sustancias ilegales, lo que damos normalmente en llamar narcotráfico, pero también tenemos trata de personas, tenemos minería ilegal, tenemos contrabando, falsificación, tráfico de armas pequeñas y livianas, todo esto intervinculado y por momentos potenciado por situaciones económicos sociales muy complejas y también por estados de muy baja gobernabilidad, de muy baja presencia estatal, donde los países, en el mejor de los casos,
no están en capacidad de ejercer las dos atribuciones básicas que tiene un Estado en términos de Weber, que es el control efectivo del territorio y el monopolio de la violencia, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos terminás sospechando si no son cómplices y no estás en presencia de una suerte de estado criminal o narcoestado, ¿no? Entonces, ahí sí creo yo que por el lado del crimen organizado tenemos nosotros hoy nuestras principales fuentes de amenaza en el hemisferio americano. Muy bien, ha señalado este triángulo, el narcotráfico, el crimen organizado y agregaría el terrorismo, que se da, ¿El? ¿verdad? El terrorismo, ¿ya? Que vemos, ¿verdad?, reflejado en algunos grupos que han llegado a manifestar un poder militar, un poder armado, incluso semejante a el que tienen las Fuerzas Armadas. Entonces te pregunto, Mariano, este debate también largo que hemos tenido, ¿hasta qué nivel deberían involucrarse las Fuerzas Armadas en la lucha contra este crimen organizado que tiene este poder de fuego tan alto y que ha superado en algunos de los países a las policías? ¿Cómo ves tú ahí esta estrategia que debiera equilibrar, ¿verdad?, estos componentes con que tienen los estados latinoamericanos para su reacción? Bueno, vos sabés que hace poco yo mostraba un PowerPoint en la universidad en una charla y eran unos slides del cartel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y eran toda una caravana de camionetas Toyota relucientes con ametralladoras de 12,7 en la caja y todos las personas con el mismo uniforme, con cascos de Kevlar y qué tal. Y le digo, bueno, ¿y estos qué son? Le digo a los soldados, evidentemente, le digo, no, no son soldados, esto es una organización criminal que tiene, como tú bien decías, una capacidad de fuego, un armamento, una organización y, y también y recursos humanos tan calificados, porque son recursos humanos que muchas veces salen de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad, que hacen que las policías normales no estén en capacidad de lidiar con ellos. Y esto por lo menos así era fue en sus orígenes el caso mexicano, en el 2006 o 2007, cuando se inicia cuando Calderón inicia lo que él llama la guerra contra el narcotráfico, justificó o justifica a veces que se utilice el instrumento militar. Pero mira, a mí lo que me parece es que no podemos analizar a todos los países de América Latina con la misma vara, porque son países absolutamente distintos. Chile tiene una muy prestigiosa fuerza de seguridad, casi militarizada, como pueden ser los carabineros, similar a la Argentina tiene la gendarmería, los venezolanos tienen la guardia, ahora guardia bolivariana, pero bueno, eh, Colombia tiene la Policía Nacional de Colombia, que prácticamente es una suerte de mini ejército, pero todos los demás países de América Latina, si la policía está rebasada, por arriba de la policía no hay otra cosa. Entonces, en algunos casos, a mí me parece que el recurso a las Fuerzas Armadas, en una primera instancia, en la coyuntura, es atendible. Ahora, de manera prolongada en el tiempo, a mí me parece que lo ideal es que las Fuerzas Armadas no se involucren en este tipo de cuestiones, porque las Fuerzas Armadas están educadas, instruidas, adiestradas, alistadas y armadas para llevar adelante otro tipo de cosas. Entonces, muchas veces se señala que no hay que meter a las Fuerzas Armadas por el tema de la corrupción. A mí no me gusta ese discurso porque me suena a que estamos diciendo que son potencialmente corrompibles. No, no, yo no creo que pase por ahí, pero sí creo que pueden cometer errores, porque es un tipo de conflicto o un tipo de problemática con la cual no están acostumbrados a lidiar. Entonces, creo que no es lo ideal utilizarlas de manera directa. Ahora, sí se pueden buscar modelos de combinación o de articulación en comunicaciones, en soporte logístico, en transporte, en inteligencia, en determinados aspectos sí me parece que tenemos que tratar
de potenciar ese recurso que tiene el Estado y ponerlo al servicio de la lucha contra el crimen organizado. Pero siempre haciendo descansar el peso, no en las Fuerzas Armadas, sino en las fuerzas policiales y en países como los nuestros, en las fuerzas de seguridad. Completamente de acuerdo. Es un tema que tiene que ver más bien con la naturaleza para la que fueron creadas las Fuerzas Armadas y las fuerzas de orden y de seguridad. Claro. Pero hay Lo que pasa puntos también, donde... y hay una cosita más, déjame brevísimamente que agregue esto, Dale, y es que muchas veces los gobiernos tienen la tentación de echar mano de las Fuerzas Armadas, porque, digamos, es gente que tiene un altísimo grado de alistamiento, es gente que está, preparada 24 horas los 12 días del año, que la vas a desplegar y sin chistar va a ir a donde vos la mandes, y no te va a pedir aumento de sueldo y nada, y ahí está. Y no en países como los nuestros que tienen una institucionalidad muy fuerte, pero en algunas otras partes de América Latina a las Fuerzas Armadas se las utiliza para un montón de cosas. O porque no confías en la clase política, o porque la clase política es absolutamente ineficiente, o por lo que sea, echamos mano de los militares. Y entonces después a veces se habla de la militarización de la sociedad, cuando en definitiva el que echa mano de los militares es el político. el Y el civil. militar no quisiera estar involucrado en eso. Un poco esto se vio con el tema del COVID, este, pero se ha hecho extensivo a otros aspectos. Entonces, también hay que ver si no son los políticos los que están cometiendo el error de recurrir a las Fuerzas Armadas, este, echando mano de ellas para emplearlas en lugares donde no tendrían que ser utilizados. Claro, totalmente de acuerdo. Recientemente acá en Chile un apagón que prácticamente dejó a todo el país, hasta de Arica hasta la zona de Chiloé, a oscura, y las Fuerzas Armadas tuvieron que salir a resguardar lo que es la seguridad. O sea, es una cosa Claro. de lógica y que es un recurso, ¿verdad?, que disponemos, pero que a veces no lo vemos como una inversión, como una garantía. Y cuesta, ¿verdad?, que los estados entiendan cuál es el rol, ¿verdad?, que tienen que cumplir las Fuerzas Armadas en una sociedad democrática. Como tú dices. Ujú. Hablábamos, ¿verdad?, de los países, y tú señalaste el paso, ¿verdad?, Venezuela. Venezuela hoy día, ¿verdad?, es un factor de inestabilidad, las migraciones ya van a 6 7 millones de venezolanos y que está provocando un problema generalizado en nuestra frontera. ¿Ah? Yo recuerdo antes cuando se veía esto de las nuevas amenazas que tú decías y se hablaba de las migraciones como una nueva amenaza. Dice, ¿cómo la migración va a ser una amenaza? Siempre la migración fue vista, ¿verdad?, como un aporte, pero esta migración irregular, desordenada, que muchas veces es aprovechada por el crimen organizado para pasar por ahí, ¿verdad?, su tráfico, se ha transformado en un problema duro dentro de la región. Mm. ¿Cómo ves ahí tú la situación venezolana como una amenaza interna a la seguridad, se podría decir, de Mira, a la mí región? lo primero que me pasa cuando hablamos del tema de Venezuela es una tragedia. Es una tragedia lo que está pasando en ese país, es increíble. Acá mismo hay muchísimos venezolanos, la diáspora venezolana es enorme, en nuestros países en América Latina también. Este, y no, digamos, el hemisferio, las instituciones del hemisferio, la OEA, no terminamos de encontrar la manera de mejorar esa situación, ¿no? Increíblemente. Eh, pero sí, es cierto. eh, yo creo que el tema de Venezuela tiene dos impactos en términos de seguridad en el continente. La primera es porque nosotros digo los latinoamericanos, o los americanos, desde el fin de la Guerra Fría para aquí, cuando la OEA empezó a pensar en la seguridad del siglo XXI, la idea de seguridad quedó muy aferrada al tema de la democracia y al tema de los derechos humanos. Con lo cual, si vos tenés en tu barrio, en tu vecindario, una violación flagrante
de los derechos humanos y continua y sistemática, una vulneración de las libertades y garantías individuales, y eso en sí mismo está considerado, de acuerdo por lo menos a los valores de las naciones latinoamericanas, un problema de seguridad. Ahora, ese problema de seguridad no queda confinado, como tú bien dijiste, a las fronteras venezolanas, sino que se ha trasladado a través de las migraciones a otras partes del hemisferio. Y aquí lo que tenemos es que, me parece a mí, la amenaza no es el pobre inmigrante que trata de buscar un lugar donde poder tener un futuro más venturoso para él y para su familia, sino que esos flujos migratorios son aprovechados, son capitalizados, por ejemplo, por organizaciones criminales que a caballo de estos flujos migratorios se expanden por el continente. Vos seguramente, Juan, habrás escuchado hablar del Tren de Aragua. Mm, Bueno, el Tren de mucho Aragua acá. que ha llegado, dicho sea de Sí. paso, hasta Chile, su génesis o su proceso de expansión está muy vinculado con el flujo de los migrantes venezolanos, ¿no? Y ahí con los migrantes es que se han colado la gente del Tren de Aragua. De la misma manera que acá en Europa dicen que con el flujo migratorio de iraquíes y de sirios, con los conflictos de Medio Oriente, de Estado Islámico, en su enorme mayoría ha entrado gente pacífica buscando un futuro mejor, pero también han entrado potenciales lobos solitarios o personas altamente radicalizadas que puedan cometer un atentado de yihadismo salafista. Entonces sí, lamentablemente también tenemos esa cuestión ese aspecto de seguridad asociada a las migraciones, en el caso venezolano, y es que el flujo migratorio venezolano lamentablemente ha servido para potenciar, ha operado a modo de vector de la criminalidad organizada, lamentablemente. Sí. Sí, bueno, efectivamente, de verdad, es un problema que nos atañe a todos los países y el tren de Aragua que tú mencionabas es un tema, de verdad, muy complicado acá, que ha aumentado las tasas, ¿verdad?, de homicidio, de sicariato y de secuestro, crímenes que no estábamos tan acostumbrados a ver en esta latitud que se han incrementado. Entonces, frente a todo este panorama de la región, para ir terminando con algo más optimista, Mariano, ¿cómo podríamos señalar que podrían ir las soluciones ahora, ya después de este diagnóstico? Tú en un libro nos hablas de la cooperación internacional, pero ¿con quién vamos a tener cooperación internacional si ¿cuáles serían las instituciones? Mercosur, por ejemplo, no existe, UNASUR tuvo un vector en el temas de seguridad importante, también no existe. Entonces no tenemos hoy día un, un referente, un instrumento para poder coordinarnos como países. ¿Dónde debemos resolver, por ejemplo, este tema que estamos señalando de la migración y discutirlo entre los países? Bueno, es que lo que vos decís es, desde mi punto de vista, es rigurosamente cierto. Yo creo que frente a un mundo tan complejo, tan pródigo en amenazas, amenazas que no quedan limitadas y circunscritas a los límites de un país, sino que las trascienden, la cooperación es un imperativo, es preciso. Ya no es que si nos gusta o no nos gusta, es que me parece que por más empeño que uno ponga dentro de su geografía para lidiar con una amenaza de este tipo, si vos no contás con algún tipo de coordinación con tu vecino de al lado, que comparte el mismo problema, a lo mejor nunca vas a terminar de solucionarlo. Y esto que estoy diciendo no lo digo pensando en Chile y Argentina, lo digo pensando hasta en Estados Unidos, digamos, ¿no? Si uno pudiera formular una suerte de axioma, es en un mundo de amenazas que trascienden fronteras, la cooperación internacional es un imperativo, es imprescindible. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Porque descubrimos de golpe que no tenemos dónde hacerlo. Yo recuerdo que el Consejo de Defensa Sudamericano surgió luego de la crisis
de Angostura, allá por el año 2007, cuando recordarás, Colombia bombardea la base de la FARC en el norte de Ecuador ujú. y estuvimos bastante cerca de un conflicto armado limitado ahí, también un poco con nuestro amigo Hugo Chávez echando un poco de gasolina, ¿no? Ujú. So- también, pero en ese momento recuerdo que el tema era, bueno, ¿dónde podemos sentarnos a dialogar, a trabajar juntos estos temas de seguridad y de defensa? Y descubrimos que no había. Y entonces se creó el Consejo de Defensa Sudamericano en el contexto de la UNASUR. Bueno, con el paso del tiempo quedó desactivado la UNASUR con el Consejo de Defensa Sudamericano y la realidad hoy es que no tenemos. Entonces, yo creo sí que deberíamos, eh, yo creo dos cosas. Yo creo que no podemos esperar hasta lograr un organismo multilateral para estrechar los lazos de cooperación. Entonces, hay que empezar con los niveles bilaterales, fortalecer los vínculos bilaterales o crearlos en aquellos casos en los cuales no los tenemos, y luego los complementaremos con instituciones multilaterales si logramos formarlas, pero no podemos esperar hasta ese momento para hacerlas. Y bueno, y sí tenemos que tratar de crear estas instituciones multilaterales, pero evitando que se cuele la ideología, porque en definitiva me parece a mí que donde vos metés la ideología bueno, ya entonces los miembros nos empezamos a dividir, bueno, es que para esto no nos hemos juntado, ¿no? Y entonces termina como terminó la UNASUR, Ujú. porque yo creo que eso fue lo que le terminó pasando. Entonces, necesitamos organismos especializados, organismos técnicos, organismos donde la ideología no se cuele y donde podamos trabajar en conjunto. Todos los países que estamos involucrados en determinadas problemáticas, y eso, hasta tanto eso se logre, y aun cuando eso se logre, seguir adelante con una profundización de las iniciativas de cooperación bilaterales, creo yo, ¿no? Este, no solamente entre países que compartimos la misma región, sino incluso con países que son de otra región, pero están involucrados en estas problemáticas también, ¿no? Pero es necesario eso. Y eso es lo que hace la cooperación. Y también creo yo que este mundo tan complejo nos demanda, nos presenta un desafío muy grande que es el de la inteligencia estratégica. O sea, es muy difícil en un mundo tan volátil, en un mundo tan dinámico, proyectar tendencias y elaborar escenarios a determinados plazos. Pero bueno, pues ese es el desafío. Es que precisamente como el mundo es así, no nos podemos sentar a esperar a que la realidad nos atropelle. Entonces tenemos que tratar de prever Ujú. tanto como sea posible, eh, las vueltas que nos está presentando el mundo, ¿no? Entonces, cooperación por un lado, e inteligencia o prospectiva desde el otro, Ujú. me parece que son dos herramientas muy, pero muy importantes para poder lidiar con este escenario de serpientes y terremotos que me parece que tenemos en el planeta en estos momentos. Totalmente de acuerdo. Hoy día la cooperación que puedan tener las policías para tener información de las personas que están migrando, importantísimo, ¿verdad? Con Interpol, con toda la red, ¿verdad? Policial, la misma inteligencia, también los centros de fusión de inteligencia, donde participan todos los actores que están involucrados para tomar una buena decisión. Hoy día es... Yo, No, bueno, lo que creo, por lo menos, es que además, ahora sí, pensando en los países latinoamericanos, nosotros hay algunas cosas que podemos mejorar de manera, me parece, en materia de seguridad, de manera relativamente fácil, y hay cosas que no hemos hecho y las estamos desaprovechando. Y a qué voy, Juan Pablo, con esto? Juan Eduardo, por un lado, yo creo que tendríamos que trabajar en una mejor articulación entre lo que son los niveles nacionales, los niveles estaduales o provinciales y los niveles locales. Ujú. Porque estamos en ninguno de nuestros países.
por mejor que esté económicamente, nada en la abundancia. Tenemos todos nuestros países, Argentina mucho, Chile también, algunas demandas sociales insatisfechas y tenemos que tratar de que los recursos que invertimos en seguridad, que a lo mejor no los estamos invirtiendo en salud, en educación o en caminos, rindan de la mejor manera posible. Y a veces a mí se me ocurre que a nivel nacional el Estado Nacional adopta determinadas políticas o utiliza los recursos de una manera que no están del todo coordinados con lo que hace el nivel provincial o estadual y que a veces no está del todo coordinado con lo que hace el nivel local, ¿no? Y entonces ahí, en esa falta de coordinación, se están dilapidando algunos recursos que se podrían utilizar mucho mejor. Eso es algo que me parece que podemos hacer por lo menos los argentinos, que es la Ujú. experiencia en la cual yo más me baso, y eso nos daría un gasto más eficiente, una inversión más que un gasto más eficiente en seguridad, sin incrementarla necesariamente. Y después también creo, y este es un gran tema que está descuidado en América Latina, es que a ver cómo hacemos para incorporar en este gran esfuerzo que estamos haciendo, en pro de la seguridad, cómo incorporamos a los privados. O sea, y a veces pienso en la seguridad privada, ¿no? No es que estoy diciendo delegar en la seguridad privada nada, pero en definitiva en reunión de información, en algunas cosas en las cuales a lo mejor pueden suplir a las fuerzas policiales para que esos recursos los podamos reorientar. Lo cierto es que hay países en América Latina, Juan, donde hay más seguridad privada que pública, este, y están desplegados en todas partes y hacen multitud de tareas y no los tenemos computados siquiera a veces en las ecuaciones, en los planes que se diseñan en los gobiernos en materia de seguridad. Y eso me parece que habría que revisarlo porque me parece que pueden ser en más de un sentido útiles y productivos en el diseño y en la implementación de lo que técnicamente se llaman políticas criminales, digamos, ¿no? O planes de seguridad. Perfecto. Y bueno, y yo agregaría como actor las universidades, en la que tú estás, en la que nosotros estamos trabajando, porque es necesario, ¿verdad?, desde pregrado, incorporar esta cultura de la seguridad, la cultura de los temas de inteligencia, de la perspectiva, ¿ya? Imagínate, yo lo hago en cursos de historia, ya que están acostumbrados a la retrospectiva de los hechos y a imaginar, ¿verdad?, cuáles son los futuros posibles, ¿ya? Entonces, Exacto. es importantísimo, ¿verdad?, que esto, para que después llegue a la empresa, a las personas que toman decisiones, haya partido en la formación, e incluso en la formación escolar. Se debieran empezar ya a incorporar estos temas ya para que el ciudadano vaya siendo responsable de lo que significa. ¿Ya? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que además inculcarle al ciudadano, primero, como vos bien decís, a que forme parte, a que participe, a que se sienta de alguna manera protagonista, eh, a que conozca cuáles son las problemáticas que atraviesa la sociedad en la cual está inserto y a que piense que el gasto en seguridad, como el gasto en defensa, es una inversión. O sea, parece una pavada, parece semántico, pero en realidad es un enfoque diferente. Porque seguramente en el lugar donde vos estás ahora, Juan, debes tener algún tipo, o deben tener algún tipo de equipamiento para luchar contra el fuego, y vos debes tener algún tipo de cobertura social, en caso de enfermedad tuya o de tu familia, o en el auto, por si tienes un accidente, que ojalá nunca lo tengas que usar. Ojalá nunca choques, ni te enfermes, ni se queme el lugar donde vos estás. Pero si llegara a pasar, tenés que tener las herramientas. Entonces, el dinero que se destina a seguridad, como el dinero que se destina a defensa, me parece a mí que lo tenemos que tratar de enfocar desde el punto de vista de una inversión más que un gasto, que lo que va a redundar es en un mayor bienestar, en una mayor calidad de vida para nosotros y para nuestros seres queridos. Entonces, este, hay entonces
hay hasta un componente cultural, me parece a mí, en todas estas discusiones, ¿no? También. Pero bueno, es una batalla que hay que darla porque lamentablemente uno mira hacia adelante y no avisora. Vos que haces prospectiva, no creo que vos estés avisorando que el mundo que viene sea menos conflictivo que el que tenemos. Entonces, esta inseguridad, esta volatilidad vino para quedarse y bueno, tenemos que prepararnos de la mejor manera posible. Perfecto, muchas gracias, Mariano. Es lo que tú estás haciendo y difundiendo ahora en España, ya, y por eso hemos querido conversar contigo, conocer, ¿verdad?, tu perspectiva sobre los temas, porque a veces desde fuera se observa mejor, ¿verdad?, lo que está sucediendo en América Latina que cuando uno está dentro del bosque, ¿verdad? Así que, Es así, suele pasar, pero también te voy a decir algo. Muchas veces, también cuando uno se va y mira a América Latina de lejos, también uno valora muchas cosas que nosotros tenemos o muchas situaciones que nosotros vivimos cotidianamente y que para nosotros están dadas y que normalizada, penosamente en otras partes del mundo no. exacto. Entonces, nosotros los latinoamericanos me parece que tenemos muchísimas cosas que aprender, hay muchas cosas en las cuales estamos a lo mejor un poquito más atrás de otras regiones del mundo, pero también digo que en muchísimas cosas también nosotros tenemos una situación eh, que muchos envidiarían, en América Latina, para ser justos con los nuestros, digo. Perfecto, muchas gracias Mariano nuevamente por tu tiempo y por compartir con nosotros en Defensa 21 Latinoamérica tus ideas, tu perspectiva y sobre todo tu trabajo en esta obra que ha sido lectura de muchos interesados en los temas de seguridad internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan, por este espacio. Es un placer compartir ideas contigo y quedo a disposición tuya y de tus oyentes en lo que yo desde aquí les pueda hacer de utilidad. Un abrazo, muchas gracias.